adelante. Bueno, bienvenidos a una clase de luz médica. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a hacer una revisión extensa de lo que respecta a fisiología de la sangre. Vamos a comenzar con este primer tema, en lo que respecta a eritropoiesis. Para hablar de eritropoiesis tengo que recordar yo cuáles son las fases del desarrollo del glóbulo rojo. El glóbulo rojo va a comenzar con una célula madre pluripotente, la cual va a terminar dividiéndose en una célula llamada unidad formadora de brotes eritroides. Esta unidad formadora de brotes eritroides, al seguir dividiéndose, va a dar una unidad formadora de colonias. La unidad formadora de colonias finalmente me va a dar las estirpes precursoras de lo que es la serie roja. Comenzando con el proeritroblasto, el cual se va a dividir en eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y finalmente el glóbulo rojo maduro. ¿Qué debemos recordar de estos? Para empezar, todas estas divisiones que tiene el glóbulo rojo se van a encargar de sintetizar hemoglobina. A partir de la unidad formadora de colonias, todas sintetizan hemoglobina. ¿Qué más? La unidad formadora de colonias puede ser ya estimulada por una hormona secretada a nivel renal que se conoce como eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Hace que estas células se dividan más rápidamente y en mayor cantidad, es decir, estimula la producción de glóbulos rojos. ¿Qué más debemos saber? ¿Cuál es la etapa que sintetiza mayor cantidad de hemoglobina? Es el eritroblasto policromatófilo. Y el que sintetiza la menor cantidad, el basófilo. Sobre el reticulocito, que es la última etapa antes de que sea el glóbulo rojo maduro, tenemos que recordar, primero, que puede aparecer en sangre periférica, puesto que los reticulocitos son expulsados desde la médula ósea hacia la sangre, y finalmente la sangre es cuando maduran a glóbulo rojo. El reticulocito, ¿cuánto tiempo vive en la sangre? Vive 24 horas. Por lo tanto, el que hemos tenido el día de hoy no va a ser los mismos reticulocitos que tenemos el día de mañana, ¿ya? Puesto que en solamente un día ya todos se cambian a glóbulo rojo. ¿Qué más? El reticulocito se encarga de sintetizar el 20% de la hemoglobina que tiene restante, es decir, hasta el eritroblasto ortocromático se sintetiza el 80%. El otro 20% es sintetizado por el reticulocito. ¿Ya? Pero esto ocurre cuando ya en un paciente adulto. Toda esta división de eritropoiesis ocurre en el adulto a nivel de la médula ósea. En el feto, ¿cómo es? Bueno, para empezar, en nivel embrionario, durante el primer trimestre, el primer órgano que se encarga de producir sangre es el saco vitelino. A partir del segundo trimestre, aproximadamente mencionan 12 semanas, a partir del segundo trimestre ya comienza a actuar el vaso y el hígado. Y eso es importante recordarlo, puesto que este hígado y vaso pueden asumir esas funciones nuevamente como órganos eritropoyéticos. Por ejemplo, como ocurre en las anemias hemolíticas. ¿Por qué hay hepatoesplenomegalia en las anemias hemolíticas? Porque como hay una destrucción acelerada de los glóbulos rojos, la médula no se da abasto para producir tal cantidad. Entonces le pide ayuda a los que en algún momento formaron parte de la eritropoiesis, como es el hígado y el vaso. Por eso es que hay hepatoesplenomegalia. Bueno, el eritrocito maduro, vamos a hablar más adelante de eso, pero debemos recordar que no tiene organelas, no tiene mitocondrias, por lo tanto su metabolismo es anaerobio, ¿ya? Es decir, no realiza ciclo de Krebs. En esta imagen, esta diapositiva simplemente para resaltar lo mismo, como verán, ¿cuál es el que produce mayor cantidad de de hemoglobina? El eritroblasto policromatófilo. ¿A partir de dónde es que la eritropoyetina comienza a actuar? A partir de la unidad formadora de colonias, para que se transformen en proeritroblasto. A partir de ahí puede actuar en cualquier estirpe, a nivel del proeritroblasto, del basófilo, del policromatófilo, del ortocromático, incluso del reticulocito mismo. ¿Ya? La eritropoyetina, para hablar un poco más,
es una molécula de 35.000 Daltons sintetizada a nivel del riñón. A nivel de los túbulos renales es sintetizada en mayor cantidad, puesto que también hay un pequeño porcentaje que puede ser sintetizado en otros órganos, por ejemplo a nivel de las glándulas salivales. Esta eritropoyetina es sintetizada de manera normal y de manera constante estimula la eritropoiesis. Pero al yo tener una demanda mayor de glóbulos rojos, como puede ser en una anemia hemolítica, la eritropoyetina se estimulará con mayor cantidad para así estimular la mayor producción de reticulocitos y por ende también de glóbulos rojos maduros. Los reticulocitos, lo que habíamos hablado un poco antes, dijimos que vive un día en la sangre periférica, pero ¿qué porcentaje del 100% de glóbulos que yo pueda ver en la sangre es reticulocito? Son hasta el 2% máximo. Es decir, si yo tengo 4 o 5% de reticulocitos, significa que la médula está soltando jóvenes con mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo necesito ir a la guerra, o como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, yo necesitaba más gente. Ya se habían acabado los soldados que ya tenían tiempo en el ejército, entonces ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a llamar a los jóvenes para que fueran a la guerra. Igual ocurre en una anemia hemolítica, se acaban los eritrocitos maduros, se comienzan a destruir, entonces yo comienzo a botar reticulocitos, que serían eritrocitos jóvenes, para que estos formen parte del ejército, por decirlo así. Entonces, en base a lo ya explicado, vamos a responder esta primera pregunta. La fase del eritrocito que más hemoglobina sintetiza es, esto es fácil, ya le habíamos respondido, era el eritroblasto policromatófilo, y el que menos sintetiza el eritroblasto basófilo. El reticulocito, el 20% de hemoglobina. Habiendo hablado de eritropoiesis, vamos a pasar a otro tema que respecta a metabolismo del hierro. ¿Cuál es la molécula más importante del eritrocito? La hemoglobina. Para yo formar hemoglobina necesito formar grupo hemo, necesito formar globina, que sería su cadena proteica, y necesito hierro, porque el hierro es el que finalmente se va a unir al oxígeno. Entonces, ¿cómo formo yo el hierro? Para empezar, el hierro yo lo puedo obtener de dos maneras. Puede ser hierro hemo, que vendría a ser el hierro de las carnes, o el hierro no hemo, que vendría a ser parte de los vegetales, parte de las legumbres también. Entonces, a nivel de lo que es estómago, los ácidos gástricos degradan este hemo y lo convierten en hierro ferroso, o sea, con hierro más 2. En cambio que el hierro de las verduras, de las legumbres, se queda como hierro más 3, hierro férrico, porque ese es el ion que tiene. Entonces, finalmente yo voy a tener tres tipos de hierro. El hierro férrico, proveniente de las verduras, de las legumbres, el hierro ferroso, que ha sido degradado del hierro hemo por los jugos gástricos, y una pequeña cantidad de hierro hemo que no ha sido degradada y que pasa directamente a nivel del duodeno. ¿Por qué? ¿Dónde se absorbe el hierro? Pregunta clásica. A nivel duodenal. ¿Ya? En el duodeno es donde se absorbe la mayor cantidad de hierro. Por eso es que cuando yo, por ejemplo, tengo un paciente que le hago una gastrectomía y le extirpo lo que es el antro, el píloro y también la duodenectomía, de una duodenectomía junto con la gastrectomía, el paciente tengo que darle suplemento de hierro por vía parenteral. Si le doy por hierro por vía oral no va a servir de nada, puesto que se absorbe ahí el hierro en el duodeno y yo le he sacado. Igualmente con el calcio, porque el calcio también se absorbe a nivel de duodeno. Entonces, habíamos hablado de estos tres tipos de hierro. ¿Cuánta es la cantidad necesaria que yo tengo que consumir de hierro? Yo tengo que consumir aproximadamente 10 miligramos de hierro por día, puesto que mi cuerpo en condiciones normales solamente absorbe el 10%. O sea, lo que yo necesito de hierro por día es 1 miligramo, ¿ya? Porque mi cuerpo en condiciones normales absorbe el 10%. ¿En quiénes se va a incrementar esta necesidad? En niños, puesto que los niños con un metabolismo más elevado necesitan mayor cantidad de hierro. ¿Cuánto necesitan? 1.5 miligramos. Igual las mujeres en la etapa menstrual, puesto que ellas por la menstruación misma pierden sangre. Al perder sangre pierden también reservas de hierro. Entonces necesita 1.5 miligramos. Las embarazadas necesitan el doble, 2 miligramos por día de hierro. ¿Ya? Es un aproximado, para que lo recuerden con datos exactos. Entonces, yo tengo mis tres tipos de hierro: férrico, ferroso y hemo. ¿Cómo se va a absorber cada uno? El hierro hemo se va a absorber, va a entrar al enterocito a través de una molécula que se llama proteína transportadora del hemo, que la tenemos acá. Proteína transportadora del hemo.
ingresa el hemo al enterocito. ¿Ya? El hierro férrico y ferroso va a ser un poco más complicado. El hierro férrico se va a absorber por una proteína llamada movilferrina. La movilferrina, junto a otra proteína intestinal que es la beta 3 integrina, va a hacer que el hierro ingrese, y dentro del enterocito yo tengo otra molécula que se llama paraferritina. ¿Qué va a hacer la paraferritina? Va a hacer que el hierro férrico se convierta ferroso dentro de la luz del enterocito. Si yo quiero que este hierro férrico no ingrese por la movilferrina, sino que se convierta a ferroso en la luz del intestino, hay otra enzima que hace eso. Se llama citocromo beta duodenal. El citocromo beta duodenal es la enzima que se encarga de convertir hierro férrico a ferroso en la luz intestinal. Y este hierro ferroso, ya sea por la conversión que tiene a través del citocromo beta duodenal, o ya sea por el hierro que ha venido del mismo hemo, por la degradación de las carnes, va a ingresar a través del principal transportador de hierro que tiene el intestino, que es el transportador de metales divalentes tipo 1. ¿Ya? Es el principal regulador. Hay algunas hemocromatosis donde este transportador está alterado, incluso hay causas de anemia ferropénica muy raras donde hay un déficit de este transportador de metales divalentes tipo 1, puesto que no se va a absorber. Entonces, como habrán visto, ya sea por el hierro férrico que ingrese y la paraferritina lo convierta a ferroso, o ya sea porque el ferroso ingrese por su transportador, o el hemo junto con la hemoxigenasa es degradado y queda estado ferroso, dentro del enterocito siempre queda hierro en estado ferroso como última instancia. Y este hierro ferroso puede hacer dos cosas: o sale a la sangre para ser utilizado o almacenado, o es almacenado dentro del enterocito gracias a una proteína que es la transferrina. La transferrina almacena hierro en el enterocito, pero este almacén no es útil para el cuerpo, por lo tanto muchas personas no lo consideran, puesto que el enterocito se descama y ese hierro se pierde. Lo más importante es esto: cuando el hierro sale del enterocito hacia la luz sanguínea, hacia la sangre. ¿Quién es el que va a generar esa salida? Una proteína que se llama ferroportina, también es llamada IREG, o sea, Iron Regulator, regulador de hierro tipo 1, ¿ya? IREG 1 o ferroportina. Es la proteína que se va a encargar de sacar el hierro ferroso desde el enterocito hacia la luz sanguínea. Pero para que se una la transferrina, y a nivel de la sangre, la transferrina, trans de transportador, transportador de hierro, la transferrina se encarga de transportar el hierro en la sangre, ¿ya? Pero para que se una el hierro tiene que volver a ser estado férrico. ¿Quién es el que se encarga de esa transformación en nuevo estado férrico? Es la afaestina. La afaestina es esa proteína que se va a encargar de convertir ferroso a férrico. Y el férrico finalmente puede ser transportado por la transferrina, ya sea para almacenarse o ya sea para utilizarse dentro del sistema retículo endotelial. Y bueno, para que sea utilizada tiene que volver a su estado ferroso. Así de complicado es el hierro con nuestro cuerpo. Pero ¿cómo regulo yo qué tanto hierro absorbo y qué tanto no? ¿Qué tanto necesita mi cuerpo? Eso lo hace una proteína conocida como hepcidina. La hepcidina es la principal proteína reguladora de la homeostasis del hierro, puesto que la hepcidina va a controlar qué tan abierto o cerrada está la ferroportina, que es como una puerta, ¿no? Qué tan abierto o cerrada está. La hepcidina lo que va a hacer es un efecto inversamente proporcional. Por lo tanto, cuando más hepcidina hay, más cerrada está la puerta, es decir, se absorbe menos hierro. Y viceversa. Cuando más abierta está la puerta de hepcidina, menos hierro, y cuando menos hepcidina hay, más absorción de hierro tengo. Entonces, ¿cuál es la principal reguladora? La hepcidina. ¿Cómo actúa sobre la ferroportina? ¿Ah? ¿Qué porcentaje del total de hierro es el que nosotros perdemos? Lo mismo que debemos absorber. Si absorbemos 1 miligramo por día, perdemos 1 miligramo por día a nivel de las heces, generalmente. ¿Qué más? ¿Qué porcentaje de hierro está almacenado? El 30%. O sea, de todo el hierro que tenemos, prácticamente el 60% está siendo utilizado como parte de hemoglobina, el 30% es parte del almacén, o sea, aproximadamente 1 gramo en total, y el otro 10% está formando parte de citocromos, de enzimas o de
como cofactor de algunas otras reacciones. Así de importante es el hierro en nuestro cuerpo. Entonces vamos a comenzar con algunas preguntas. Acerca de la absorción intestinal de hierro, la molécula que controla la absorción es ¿qué habíamos comentado? La IRJ1 es la ferroportina. ¿Ese controla la absorción? No, más bien sobre ella actúan para controlar la absorción. La movilferrina no tenía nada que ver. La paraferritina es una enzima que convertía el férrico a ferroso, y la citocromo beta duodenal hacía lo mismo, pero a nivel de la luz intestinal. Entonces, ¿quién es la que controla? La hepcidina. La hepcidina es la principal molécula que controla la homeostasis del hierro. Y también hay alteraciones de tipo hemocromatosis por una alteración en la hepcidina. Acerca del metabolismo del hierro. Vamos a ver, ¿se absorbe en el ilion terminal? No, ¿dónde hemos dicho que se absorbe? A nivel duodenal. Para almacenar, ¿se usa la transferrina? No. Para almacenar, ¿quién se utilizaba? Bueno, no hemos comentado eso. El almacén es principalmente realizado por dos moléculas, la ferritina y la hemosiderina. La ferritina soluble, la hemosiderina insoluble. A nivel de suero, ¿cuál es la principal molécula que yo puedo utilizar para diagnosticar anemia por falta de hierro? La ferritina. También se utiliza en otras enfermedades como la enfermedad de Still. Y el gol estándar para el diagnóstico de anemia ferropénica es cuantificar un déficit de hemosiderina a nivel de la médula ósea. Cuando hay menos hemosiderina a nivel de médula ósea, es sobrado, ese es el gol estándar en el diagnóstico de anemia ferropénica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los almacenes? Ferritina y hemosiderina. Transferrina, ¿qué hace? No la almacena, transporta. La movilferrina regula la homeostasis. No, esa también es incorrecta. ¿Quién regula la homeostasis? La hepcidina. Su déficit dará una anemia macrocítica. Esa también es falsa. ¿Quién da anemia macrocítica? O sea, una anemia donde el glóbulo rojo se ve más grande de lo que debe ser. Es el déficit de vitamina B12 y ácido fólico, que lo vamos a estudiar más adelante. El déficit por falta de hierro, o sea, la anemia por déficit de hierro, me va a dar una anemia microcítica, o sea, como si el glóbulo rojo se viera más pequeñito de lo que debe ser. Pero nos hemos salteado la C. Dice, el hierro que proviene de la hemocateresis diaria es de 21 miligramos, obviamente por día. Esa sí es correcta, pero de esos 21 miligramos que yo pierdo a nivel de la hemocateresis, ¿dónde se realiza la hemocateresis? En el vaso. Esos 21 miligramos que yo pierdo, solamente uno es finalmente depurado, se pierde a nivel de las heces. Los otros 20 miligramos son reabsorbidos, puesto que el hierro yo no lo puedo perder tan fácilmente, porque es muy difícil para el cuerpo absorber hierro, por lo tanto lo tengo que conservar. Cuando se realiza la hemólisis y el eritrocito se destruye, el hierro es reabsorbido, junto con los aminoácidos que formaron parte de la globina. El hemo, en cambio, sí se degrada, como bilirrubina, eso ya más adelante. La proteína que mete hierro al enterocito es afaestina. ¿Qué hace la afaestina? Convierte férrico a ferroso en la sangre. Perdón, ferroso a férrico en la sangre, no es la correcta. Paraferritina, de férrico a ferroso en el enterocito. Ferroportina, la que permite la salida de hierro desde el enterocito a la sangre. Pero la que mete hierro de la luz al enterocito, ¿cuál es? Transportador de metales divalentes tipo 1, como aparece en la clave. Hemos hablado un poco de hierro, vamos a hablar de vitamina B12. La vitamina B12 y el ácido fólico, las dos son importantes en la formación del ADN. Y ambos me van a dar un déficit de anemia, un déficit anémico, puesto que la hemoglobina, como cualquier otra sustancia, necesita formar a partir del ADN. Pero este déficit se va a manifestar como una anemia de tipo macrocítica, como ya habíamos comentado antes. Vamos a hablar un poco de la absorción de la vitamina B12, puesto que la que del ácido fólico es un mecanismo meramente bioquímico. La B12 sí tiene un poco de fisiología, entonces vamos a comenzar. ¿Dónde se absorbe? A nivel del ilion distal. ¿Cuánto es su almacén tanto de B12 como de ácido fólico? De 3 a 5 miligramos. ¿Ya? Miligramos. De ácido fólico, ¿cuánto necesito ingerir yo por día? De 300 a 500 microgramos. En cambio, como ven en la diapositiva, ¿cuánto necesito yo de
vitamina B12 de 2 a 3 microgramos por día. Por lo tanto, ¿cuál va a ser más difícil que me dé anemia a mí si yo dejara de comer? La B12. ¿Cuánto tiempo necesito? Dice aproximadamente de 3 a 4 años que yo deje de comer nada que tenga vitamina B12, que generalmente se encuentra a nivel de lo que son las carnes, como la carne de pescado o el hígado también. Necesitaría 3 a 4 años. Su déficit más frecuente es porque mi cuerpo mismo yo tenga algo que me altere la absorción. ¿Cómo se absorbe? Vamos a ver. Para empezar, la vitamina B12 llega junto con los alimentos a nivel estomacal. La pepsina lo libera y para evitar que la vitamina B12 sea degradada por la misma pepsina a nivel estomacal, se une a una proteína que había sido segregada a nivel salival. Se llama la aptocorrina. La aptocorrina, cuando llega a nivel del duodeno, con la secreción duodenal, pancreática y biliar, ese pH que era ácido en el estómago se alcaliniza. Y al alcalinizarse se disocia la aptocorrina de la vitamina B12. Entonces, al disociarse, ahí, a nivel de pH alcalino, o sea, a nivel del duodeno recién, es que la vitamina B12 se va a unir a una proteína que todos la deben conocer, que es el factor intrínseco. ¿Dónde se produce el factor intrínseco? En las células parietales del fondo del estómago, principalmente. ¿Ya? Células parietales, junto con el ácido clorhídrico. Se secreta factor intrínseco. Entonces el factor intrínseco viaja unido a la vitamina B12 hasta el ilion distal. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? Ilion distal. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? Yeyuno proximal. Entonces, a nivel de ilion distal, yo tengo un receptor de factor intrínseco que le llaman receptor de cubilina. Reconoce el factor intrínseco y se une. Y se absorbe la vitamina B12. A nivel del enterocito se va a unir a un transportador que finalmente lo va a transportar a la sangre, ya sea para su utilización o para su almacén. ¿Cuál es la molécula que transporta vitamina B12? La transcobalamina 2. ¿Cuáles son las moléculas que almacenan vitamina B12? Transcobalamina 1 y transcobalamina 3. Entonces, de todo esto que hemos hablado, ¿cuál es el tipo de anemia más frecuente? Hemos comentado de la vitamina B12, que yo no la puedo absorber. ¿Cuál es la molécula obligatoriamente necesaria para que la absorba? El factor intrínseco. Entonces, cuando yo tengo un déficit de factor intrínseco de tipo inmunológico, se llama anemia perniciosa. Entonces, ¿cuál es el tipo más frecuente de anemia por déficit de vitamina B12? La anemia perniciosa, porque yo no tenga factor intrínseco. Como ya habíamos mencionado, ¿para qué me sirve la vitamina B12? Para la síntesis de ADN principalmente. También para la isomerización de malonilcoenzima A a succinilcoenzima A, para convertir homocisteína a metionina, etc. Y también forma mielina. La vitamina B12 se encarga de la formación de mielina. Por lo tanto, una diferencia entre la anemia por déficit de B12 y anemia por déficit de ácido fólico, por decir así, la única diferencia es la desmielinización periférica, es decir, una neuropatía periférica. El paciente va a sentir parestesias, sobre todo a nivel de miembros inferiores, puesto que hay una desmielinización a nivel de las astas posteriores y laterales. Si esta anemia por déficit de B12 continúa, el paciente ya va a tener también desmielinización de las astas anteriores. También va a tener, por ende, alteraciones motoras. Esto ya obviamente es un caso de un paciente crónico de muchos años y grave. Y es un estado irreversible, una consecuencia irreversible de la anemia por déficit de vitamina B12. Entonces vamos a hablar un poco. Cuando hay déficit de vitamina B12 se podrá encontrar todo lo siguiente excepto. Neuropatía habíamos comentado que sí. La B12 sí te da neuropatía, la de ácido fólico no. Macrocitosis también. Recuerden, anemia microcítica es por falta de hierro, y anemia macrocítica B12 y ácido fólico. Infertilidad también. Puede haber pacientes con infertilidad, puesto que el ADN va a estar alterado a nivel de los espermatozoides y el paciente puede tener infertilidad. Pancitopenia también. La causa benigna más frecuente de anemia plásica, es decir, de pancitopenia, es justamente la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico.
puesto que las 3 series necesitan de ADN, yo voy a tener un déficit de las 3 series sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Aumento de reticulocitos no voy a encontrar, puesto que esta no es una anemia hemolítica, es una anemia carencial. Los reticulocitos se elevan principalmente en anemias hemolíticas. Entonces, respuesta a la D. Otra pregunta: la deficiencia de vitamina B12 se diferencia de la deficiencia de ácido fólico porque solo en la primera hay, que habíamos dicho cuál es la diferencia entre B12 y ácido fólico, la desmielinización. Lo demás puede ser tanto para ácido fólico como para B12, no me orienta. Acerca de la vitamina B12, te pedían acá la correcta. ¿Se absorbe en el yeyuno? No, se absorbe en el ilion distal. Sus reservas alcanzan de 5 a 6 meses. Tampoco para que yo tenga un déficit tenía que pasar de 3 a 4 años, habíamos comentado. Para el ácido fólico sí, de 5 a 6 meses, puesto que sus ingestas diarias o necesidades diarias son prácticamente 100 veces mayores. En el duodeno se une el factor intrínseco verdadero. Recuerden que el factor intrínseco necesita de un pH alcalino. ¿Dónde hay pH alcalino? En el duodeno. Entonces, esa sí es correcta. No suele producir infertilidad, falso, sí puede producir. Y las anemias suelen ser microcíticas, también es falsa, son macrocíticas. Entonces la respuesta final es la C. En el duodeno se une el factor intrínseco. Bueno, habiendo hablado de lo que es formación de hemoglobina, de eritrocito, vamos a hablar de lo que respecta a eritrocito maduro. El eritrocito maduro se caracteriza porque tiene un diámetro de largo, aproximadamente de 8 micras, tiene forma de disco bicóncavo, por lo que va a tener un diámetro de ancho mayor y menor. El mayor, es decir, el grosor máximo es aproximadamente 2 micras y media y el grosor mínimo aproximadamente de 1 micra. El eritrocito lo vamos a estudiar observando su membrana, observando su metabolismo y observando la formación de globina y de hemoglobina finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo he dividido de esa manera? Porque las anemias hemolíticas de tipo hereditarias generalmente ocurren ya sea por una membranopatía, por una enzimopatía y por una globinopatía, hemoglobinopatía. Por lo tanto, estudiando los tres fisiológicamente, entender la fisiopatología será mucho más fácil. Hablemos de la membrana del eritrocito. El eritrocito tiene como principal proteína formadora de la membrana a la espectrina. La espectrina es una cadena o un tetrámero bicatenario de cadenas alfa y cadenas beta. Se va a encontrar por debajo de la membrana lipídica que tenga el eritrocito y se va a encargar principalmente de la formación de la estabilidad de membrana. ¿Por qué? ¿O de qué me sirve esta espectrina? A nivel del vaso yo tengo capilares que son de 2 micras, de 3 micras de diámetro. Entonces un eritrocito que mide 8 micras, si no tuviera la espectrina no podría pasar por ahí, entonces se destruiría. Por eso es que el vaso es el órgano hemocaterético, porque tiene capilares muy delgados que hacen que un eritrocito viejo, cuya espectrina ya no funcione, simplemente se destruya. ¿Cuánto tiempo vive un eritrocito? 120 días. ¿Ya? 120 días es lo que vive un eritrocito. Es aproximadamente sus 3-4 meses. Entonces, eso es lo que le permite la espectrina justamente al eritrocito. Disminuir su diámetro más largo, es decir, de 8 micras, lo puede disminuir a 1 o 2 micras y adopta una forma de gota. Entonces el eritrocito tranquilamente puede pasar por los capilares más pequeños. Esa es la función principal que tiene la espectrina. Pero para que esta espectrina se ancle, o sea, se una a la bicapa lipídica, yo necesito de otras proteínas. La anquilina es esa molécula que se encarga de unir la espectrina con la bicapa lipídica. ¿Y quién se encarga de estabilizar o de unir esta anquilina con la espectrina? Es la banda 4.2. ¿Por qué le ponen 4.2? Porque cuando hacen la espectrofotometría sale ahí el número 4.2. Entonces le dejaron con ese nombre. Pero también le llaman palidina. Pero más lo conocen como banda 4.2. También otra molécula importante que quiero que recuerden es la banda 3. ¿Qué hace la banda 3? Intercambia bicarbonato con cloro a nivel eritrocitario, y eso nos va a servir en el efecto Bohr, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué me interesa que se acuerden estas 4? Como verán, tiene un montón más, tiene las glicoforinas, tiene residuos de carbono, entre otras cosas.
pero me interesa que se aprendan espectrina, anquirina, banda 3 y banda 4.2, puesto que en las membranopatías, es decir, las alteraciones en la membrana del eritrocito, que generalmente puede darme esferocitosis hereditaria o eliptocitosis hereditaria, la alteración está en una de estas cuatro. Lo más frecuente es la espectrina, pero también puede ser de la banda 4, de la banda 3, de la 4.2 o de la anquirina. ¿Ya? Con respecto a las enzimas, recordemos que no tenía mitocondrias el eritrocito, por lo tanto, ¿cómo genera su energía? El ATP, a través de la vía del ácido láctico, que ustedes ya la deben conocer. Pero a nivel de eritrocitario, ignoro por qué, le pusieron un nombre raro y se llama vía de Embden-Meyerhof. Como ven acá en la parte inferior de la diapositiva, la vía de Embden-Meyerhof, aquí, es la vía principal de producción de energía del eritrocito. Pero tengo vías alternas. Tengo la vía de la methemoglobina, que va a utilizar un NAT para formar methemoglobina, que es hemoglobina de estado férrico, la va a regresar hemoglobina, que es hemoglobina en estado ferroso. La hemoglobina en estado ferroso es la única que se puede unir al oxígeno. Ya vamos a ver por qué más adelante, en una diapositiva. La hemoglobina en estado férrico no se puede unir, por lo tanto, yo necesito esta hemoglobina regresarle al estado ferroso. ¿Y cómo hago eso? Por la vía de la methemoglobina reductasa. ¿Qué más? También tengo un shunt o una vía alterna que se llama shunt de Rapaport-Luberin. Como verán acá, del 1,3 difosfoglicerato al 2,3 difosfoglicerato. Es un shunt que existe en el eritrocito. Y eso me va a servir para regular la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Más adelante lo vamos a ver con lo que respecta a curva de disociación de la hemoglobina. Y también tengo una última vía que se llama vía de las hexosas monofosfato, que me va a generar sustancias antioxidantes, es decir, reductoras, para evitar que el eritrocito entre en un estado de oxidación. Acá sí hay una enzima que me interesa que recuerden, que es esta de acá, la 14, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué hace esa enzima? Convierte glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconato. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cuando yo tengo un déficit de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como ven acá, no voy a poder tener glutatión reducido. Por lo tanto, no voy a tener nada que defienda el glóbulo rojo de los antioxidantes. Y ante cualquier sustancia oxidante, el eritrocito se va a hemolizar. Yo puedo tener un déficit de cualquiera de estas enzimas, de las 17 que tienen en la imagen, pero la más frecuente es de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la 14, y de la piruvato quinasa, ¿ya?, que sería la 12. ¿Ya? Esas dos son la 13. La 13 y la 14, la piruvato quinasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Son los dos más frecuentes, pero yo puedo tener un déficit de cualquiera. Y hablando de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cuando yo tengo un déficit de esta enzima, hemos dicho, no tengo glutatión reducido. Por lo tanto, no me puedo defender contra los oxidantes. Entonces, cualquier sustancia que ingrese y sea nociva para el eritrocito va a terminar hemolizándolo. Y esto ocurre en una enfermedad que se conoce como favismo. El favismo se caracteriza porque al yo comer habas, el cuerpo al metabolizarlas va a formar sustancias oxidantes. Entre ellas tengo el uracilo. El uracilo es una sustancia oxidante que penetra muy bien en el eritrocito. Y yo, al no poder defenderme de este uracilo, finalmente voy a terminar hemolizando y destruyendo al glóbulo rojo. Entonces, el paciente con favismo al comer habas entra en un estado de hemólisis tremendo. Entonces vamos a hablar del eritrocito maduro. Una de las afirmaciones es incorrecta, nos dice. La espectrina le permite su capacidad de deformación. Sí, hemos dicho que eso sí, lo hace la espectrina. Cada eritrocito tiene un promedio de 29 picogramos de hemoglobina. Esta también es correcta. Eso es lo que se llama hemoglobina corpuscular media, es decir, qué promedio de hemoglobina tiene un eritrocito. El rango es entre 27 a 32 picogramos. ¿Ya? Entonces sí está 29 dentro del rango. Los glóbulos rojos envejecidos son fagocitados, ya sea por el sistema reticuloendotelial, o sufren hemólisis a nivel del vaso.
Eso también es correcto, hemos dicho que el vaso, por tener capilares pequeños, los glóbulos rojos viejos no pueden pasar y se hemolizan. ¿Cuál es la incorrecta acá? La que dice, ¿puedo utilizar el ciclo de Krebs como fuente de energía? Esa es falsa. Hemos dicho, no tiene mitocondrias, por lo tanto no puede utilizar el ciclo de Krebs. Respuesta la B.